En la nevera sonora por estos días nos hemos estado preguntando qué hace un luthier, qué es la lutería, cómo estamos de fabricación de instrumentos en este país, es un arte, es un oficio, debe ser un derecho. Muchas cosas nos estamos preguntando sobre esto y por eso hoy el programa estará enfocado en la fabricación de instrumentos, en este lindo arte y en esas personas. Bueno, pues precisamente por esa duda hablamos con luthieres de vientos maderas, vientos metales, cuerda pulsada, cuerda frotada e incluso una gestora cultural en la educación de los luthieres. Pues para un poco entender cómo funciona este arte y este oficio en Colombia. Está bueno. A propósito de nuestra fiesta de independencia el 20 de julio, pues salimos a la calle en el Cuente La Manje para preguntarle a las personas qué canción le mostrarían a una persona que no sabe nada de Colombia. ¿Cuál es esa canción? Es una pregunta que siempre me he hecho. ¿Será cumbia? ¿Será vallenato? ¿Será pop? ¿Será rock? No sabemos. Así que lo vamos a ver hoy en este tremendo programa, también celebrando la fiesta de independencia de Colombia. ¿Qué hubo? Oigan, ¿se acuerdan de La Lonchera? Ese programa en el que descubrimos talentos emergentes, se los mostramos, les decimos que los escuchen. Bueno, vamos a ver una nota que hizo nuestro productor Oscar López hablando con Paula Pera y El Fin de los Tiempos. Si a usted le gusta la musiquita así como suave, las cantautoras, definitivamente es la artista para que usted escuche. Entonces vamos a verla. Ustedes pensarán que estoy aquí mamando gallo, pero en realidad estoy terminando de preparar el programa. Pero hablando de todo lo chévere que tenemos hoy, también tenemos descongelados. Y ya que nos estamos preparando para celebrar los 30 años de Rock al Parque, que será el próximo mes de octubre, pues estamos haciendo un repaso por las historias interesantes de ese festival. Esta vez vamos a hablar de la importancia y la influencia de la media torta. ¿Por qué este escenario es tan importante para la ciudad y es tan importante para la cultura y para Rock al Parque, por supuesto? Así que no se lo pueden perder. ¿Qué festival o qué concierto recuerdan en la media torta? Lo vamos a ver hoy. Oigan, el programa de hoy está servido con una pesca bien fresquita. Vamos a hablar de KCO, vamos a hablar de los Cotopla Boys, vamos a hablar de Rizzo Magic, bien cumbiero, bien sabroso y también, como siempre, pues los videoclips. Aquí arranca entonces la nevera sonora. Pónganse cómodos, suban el volumen, prepárense, está muy chévere todo hoy. Bienvenidos. Pues aquí estamos de nuevo, como todas las semanas, en otro episodio, otro capítulo más de La Nevera Sonora por el Canal Capital. Abrazos y saludos para ustedes que nos están viendo desde cualquier parte de Colombia o el mundo entero, inclusivamente a través de... Inclusivamente, dije, no vamos a... Inclusivamente. Me gusta esa palabra, podríamos ponerla en el diccionario de este programa. Está bien, no soy perfecto, pero para todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales, ¿no? @Canal Capital, a través de nuestra web, canalcapital.tv. Ahí está, facilito, por supuesto, YouTube, Spotify, nuestras pantallas tradicionales, en todo lado, aquí estamos para ustedes. Bienvenidos, como ya vieron, tenemos un programazo el día de hoy. Sí, muy chévere porque casi no se habla de eso y es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué está pasando con la lutería? Con los que hacen, conservan, reparan instrumentos, pero además cómo esto se está configurando en un derecho, en un oficio, en una profesión que le ayudaría mucho a la industria musical de este país. Y es que a propósito de eso y a manera también de introducción, para que ustedes vayan sabiendo, pues este programa está basado también en el Plan Nacional de Música para la Convivencia 2025-2035, un documento presentado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes que busca precisamente eso, trazar una hoja de ruta para ver cómo se va a reprogramar y reconfigurar el ecosistema musical de nuestro país, en donde ya no solamente se va a ver visto o va a ser visto como un arte, sino como un derecho artístico, cultural de toda la ciudadanía. Y uno de los puntos importantes, pues, es los luthiers, las personas que hacen la lutería, las personas que están cuidando, preservando y creando instrumentos. No, y que precisamente pues eso hace parte no solamente de las grandes ciudades, sino que literalmente se podría trazar en todo el territorio nacional. Esa fue una de las cosas de las que nos dimos cuenta haciendo esta nota sobre lutería que está
absurdamente increíble y muy interesante. Entonces, pues yo digo que vayamos a verla ya mismo. Vamos. Dentro del vasto universo de la música hay un oficio que usualmente suele pasar desapercibido, el de la lutería. Un trabajo que podría pertenecer a un carpintero o a un metalúrgico, pero que combina la sensibilidad de un artista y la precisión de un músico. Esto es lo que define a un luthier de profesión. Reparar y fabricar instrumentos es lo que nos reúne hoy en la nevera. Desde fabricar instrumentos desde cero hasta reparar huecos, quiebres, hendiduras y rasguños, el oficio de la lutería ha hecho que durante siglos cientos de instrumentos conserven su calidad y se preserven en el tiempo. Hoy escucharemos de primera mano a los artesanos del sonido que en Bogotá han curado las cicatrices y heridas de un sinfín de instrumentos. Acompáñenos. ¿Qué es la lutería? La lutería comprende múltiples actividades, múltiples destrezas. Entre ellas está la paciencia. Un luthier debe ser una persona con una característica de análisis, de detalle muy magníficas, porque un instrumento es tan valioso y sus piezas son tan delicadas que requiere mucha precisión. Entonces es muy importante que un luthier tenga muchos conocimientos. Es como el médico. Nosotros como humanos requerimos de un médico, ¿cierto? Un luthier es como el médico para un músico. Un luthier se encarga de mantener, cuidar y preservar ese estado de vida tan importante para un músico que es un instrumento musical. ¿Con qué tipo de instrumentos sueles trabajar? Yo trabajo especialmente instrumentos madera, viento madera, clarinetes, saxofones, flautas, pícolos. Esa es mi especialidad. Por el momento trabajo todos los vientos madera. Primero, somos un país de bandas. Ok. Sí, o sea, sí está el concepto sinfónico con sus cuerdas, con sus violines, todo. Tradicionalmente también cuerdas pulsadas, guitarras, triple, violas, requintos, pero por encima de todo eso pienso yo que es un país de bandas. Cualquier municipio del país tiene bandas. Hay festivales de banda, todo es banda. Entonces ahí comienza la necesidad, porque luthieres de cuerdas hay un montón, fabricantes hay un montón, pero de vientos no. Entonces, de ahí nace ese nicho como tal de querer hacer instrumentos de viento. Una de las como opiniones que más escuchamos alrededor de nuestras entrevistas era que Colombia pues era un país de bandas. Es como que una de las preguntas que te tenías, como tú, ¿por qué sientes que quizás los luthieres como que afirman eso? Y de la mano, ¿por qué entonces crear un programa sobre cuerdas frotadas? Entendemos que nuestro contexto es bandístico. Sin embargo, escuelas reconocidas mundialmente y que sean un referente real de lutería en el mundo es solamente en cuerdas frotadas, que es en Cremona. Gracias a esta alianza que hemos tenido entre los dos países, Italia y Colombia, logramos tener de primera mano la información exacta y la técnica propia de un constructor italiano que ha aprendido desde hace 3 siglos, un poco más, esa técnica. El violín es un instrumento finito. No hay nada que se deba agregar a la técnica constructiva de él. ¿Qué pasa con los vientos? Que hay una cantidad increíble de marcas, de técnicas, de materiales, y no es un instrumento que tú vas a construir, sino que vas a reparar y atender, de marcas de baja calidad, de calidad media, de calidad alta. No se consiguen los repuestos. Entonces digamos que para hacer una escuela propia de vientos no existe ese referente, sino lo que hay son fábricas de construcción de instrumentos que generan técnicos especializados en reparar y atender ese tipo de marcas. Entonces ya la diversidad, se pueden imaginar, de instrumentos que se tienen. Por el lado de las cuerdas pulsadas, son instrumentos que también podríamos empezar ya a generar espacios de escuela de formación. Sin embargo, también es un instrumento que sigue en evolución. La guitarra sigue en evolución, se siguen haciendo experimentaciones. El tiple, por supuesto, sigue generando evolución porque no se consigue toda una estabilidad de su afinación, mucho menos en la zona de Colombia, donde tenemos ese clima tropical, la humedad, el calor en un lugar, y luego nos vamos al sur del país, en Pasto, y está el frío en Boyacá. Entonces, este instrumento sigue siendo todavía muy variable y todavía con una apertura de posibilidades técnicas, donde no tenemos esa misma escuela, como decimos, ese referente propio para poderlo poner en un espacio académico
en alto nivel. ¿Sienten que ha habido, por ejemplo, un avance tecnológico frente a las herramientas o la manera en la que pueden trabajar los instrumentos, o más bien es un oficio que se mantiene por la tradición y como la artesanía de cuidar los instrumentos? El avance tecnológico se aplica acá y funciona perfecto porque nos permite estandarizar procesos, garantizar calidad en los productos, pero se sigue necesitando la sensibilidad, el tacto, ¿sí?, del ser humano, del luthier. Entonces, claro, nos apalancamos muchísimo en la tecnología, en programas CAD, modelado 3D, en CNC, ¿cierto? Pero se sigue necesitando el acabado, porque igual pues el producto o las guitarras salen en un estado muy bruto, entonces toca trabajarlos con las manos y eso hace que se pueda unir, ¿sí?, de una forma muy chévere lo tecnológico con lo artesanal o con lo, sí, tradicional. ¿Hay algún daño que sea irreparable? Aquí. Aquí no, ninguna. No, aquí nos han llegado casos extremos y los hemos podido reparar. Ok. Ningún daño es irreparable. No, para nosotros no. Siempre que nos llega algo que no es irreparable, para nosotros es un reto y siempre le hemos sabido sacar adelante. Creo que ha sido solo una ocasión donde sí he tenido un caso que no hubo salvación. ¿Qué te pasó? Un accidente, una guitarra contra un carro, se estripó y no había posibilidad de salvarla. Quedó destruida completamente. Es tan noble el arte que todo es reparable, porque todo depende de la habilidad que tenga el artesano como tal para poder resolver un problema, ¿cierto? Entonces, básicamente, siempre lo he dicho, dependiendo del presupuesto, todo es reparable. En el caso de los vientos maderas, cuando existe mucha corrosión, cuando los chicos de pronto no cuidan mucho la humedad del instrumento, con el paso del tiempo corroe y daña las llaves, los mecanismos del instrumento. Llegan a un punto en el que es muy difícil que uno lo pueda recuperar, pero ya es un caso muy extremo. En la nota estábamos viendo luthieres de vientos maderas, vientos metales, todo esto lo aprendí haciendo la nota, ¿no? ¿Qué más era? Cuerda pulsada y cuerda frotada. Ajá. Entonces, tengo una pregunta y es, si tú pudieras ser luthier de un instrumento, ¿cuál sería? Buena Solo uno. pregunta. O sea, no una categoría, sino un instrumento. ¿Un instrumento? Sí. Sí, me gusta mucho, digamos, los de viento, los metales como el trombón, como el saxo. Me parece, como nos contaban nuestros amigos de una de los lugares donde fueron, que descubrir la manera en que opera, que suena un instrumento también hace parte, claro, pues de una experiencia, pero también de una conexión que hay con ese arte, ese oficio, que precisamente, como les contábamos ahorita, pues busca profesionalizarse mucho más. Y lo vamos a ver en la segunda parte de la nota. Estas personas pues lo han hecho todo como con lo que pueden, ¿no? Con la información que han conseguido, como pueden, y también de una pasión y de un amor por el arte increíble, pero esto debería tener muchas más garantías, más espacios de formación, más espacios en donde se entiendan a estas personas como un ancla o como un eje importante de toda la cadena de producción de la industria de la música, de la industria del entretenimiento también, porque no todo hace parte, todos esos eslabones son importantes y este plan que les mencionaba ahora pues busca a eso. Por eso estamos hablando hoy de eso también, para que estas personas pues tengan más garantías, tengan más respaldo y además de eso, pues más fomento, sobre todo, importante. En la segunda parte de la nota, claro, aquí vimos también qué es un luthier, la definición, las cosas técnicas que necesitan, qué está pasando hoy con este oficio, pero en la segunda parte quiero que no se la vayan a perder porque habla de eso, de los retos en Colombia, ¿no? Y de también todo lo que significa esto, la paciencia. Una de las invitadas decía y hablaba de la paciencia y pues, yo no podría hacerlo. Es admirable, verdaderamente. Además que muchos de estos luthieres llegan a hacerlo porque tocan el instrumento, estaban jóvenes, no había con quién arreglarlo, cómo arreglarlo y muchas de las historias que escuchamos era de ponerle cauchos al instrumento para que se pudiera funcionar, de limpiarlo con no sé qué cosa, o sea, también hay como una búsqueda que estas personas tienen porque aman su instrumento, ¿no? Y como que de alguna u otra manera tenían que entender cómo arreglarlo y, no sé, a martillazos, desarmándolo, volviéndolo a armar, es fascinante, verdaderamente. Imagínate tú que Colombia se convirtiera en una potencia en la fabricación, en la conservación de instrumentos y que dejáramos tanto de como importarlos, ¿no? Como traerlos mejor
sí, importarlos, de otros países o de otros lugares como China, y le paráramos más bolas, le prestáramos más atención a lo que pasa acá y nos convirtiéramos en una potencia de eso y que todo empezara a andar en pro de eso, desde ese eslabón, desde la producción, desde la gestión. Claro, la industria también vive gracias a los artistas y exportamos artistas, está perfecto, pero también tiene que empezar a entenderse que esto, sin estas personas que estamos entrevistando, con las que estamos hablando, pues tampoco funcionaría. Y ese es un poco también el interés de lo que va a pasar de aquí a 10 años, junto con la llegada a los territorios. Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Este programa tiene varias secciones muy chéveres y una de ellas es el Cuéntele a Manje, porque es que te vas a que las personas te cuenten cosas en la calle. Es verdad, por eso se llama Cuéntele a Manje, precisamente. Esta vez, para que la vayan pensando todos, preguntamos, si usted pudiera describirle, definirle, presentarle Colombia a un extranjero o extranjera, ¿con qué canción lo haría? Ajá. Una canción, es de pensarlo, es de pensarlo. Variadas las respuestas que nos dieron en este Cuéntele a Manje. Pero además, ¿por qué? Pues Bueno, por el 20 de julio, feliz cumpleaños. claro, feliz cumpleaños. Independencia de Colombia. Muchos dicen no hay nada que celebrar, otros celebran y sienten esta fiesta como muy patria. Lo importante es que se fija una fecha importante para este país y quisimos aprovecharla para hablar de eso. ¿En qué canciones nos reconocemos colombianos y le presentamos o le presentaríamos a una persona que no tiene ni idea de Colombia? Resumir Colombia es imposible, pero nosotros queríamos hacer el intento. Hoy salí a las calles de Bogotá a preguntarle a la gente, si usted pudiera presentarle el país con una canción a un extranjero, ¿cuál sería? Creo que sería la de Jorge Celedón de Qué bonita es la vida. Porque dijimos, no me acuerdo cómo se llama. No sé, yo siento que esa canción siempre que la escucho para mí es Colombia, literalmente. Sería la de Ryan Castro, El ritmo que nos une. ¿Por qué? ¿Porque estamos mundialistas? Sí, también porque nos representa el ritmo que de esa canción a todos los colombianos. Digamos, no es una canción que hable como tal del país, pero salía como en una película que siento que identifica a muchos colombianos que están por fuera del país y es de Paraíso de Fonseca. Total. Yo pensaría en Canela de César Mora. Tremenda. Pero cuéntame por qué. Pues yo siento que él representa muy bonita la forma de amar aquí en Colombia. Yo elegiría El amanecer de Edson Belandia. Lindo. ¿Por qué? Porque pues muestra mucho la historia de Colombia, lo que somos, a lo que estamos dispuestos además. Yo le mostraría la canción El pescador de Totó la Momposina, porque pues define nuestras raíces, define el Caribe colombiano y además de una colombiana y cantautora como es Totola. Destrozarse mi alma, de Carlos Morales. Representa el despecho de Colombia, literal. La colombiana de Juliana. ¿Por qué? Por su ritmo, porque resalta todas las características de los colombianos. Muere una flor del binomio de oro. ¿Por qué? Porque me da vibras playeras, como de la tierrita, me trae recuerdos de cuando pequeña. ¿Y tú dónde la escuchabas? En la casa de mi abuela, en Boyacá. La Gota Fría en cualquiera de sus versiones. ¿Cuáles son las versiones de La Gota Fría? Pues tiene versiones de Carlos Vives, la original de Vallenato, que creo que es Escalona. Entonces es un tema muy bonito y creo que representa lo que es Colombia en su mayor esencia. El Santo Cachón. ¿Por qué? No, representa a Colombia, nuestra cultura de la infidelidad. ¿De cachón? De cachón. Mira, qué gente más irresponsable en esta vida, me lo bendiga, amén. Vean, aquí está el Santo Cachón, pero no porque yo sea cachona, no señor. La del pescador. Siento que es como dar a conocer una parte que no siempre es vista, esa parte de la cultura que no es tan conocida y pues aparte es una canción cultural. Qué bonita es esta vida. ¿Por qué? Porque es vallenato, habla de todo lo lindo que tiene el país, de nuestras raíces, de nuestra cultura. ¿Qué más? Hoy en la nevera sonora estamos hablando de esas canciones que nos representan y que le mostraríamos a alguien que no conozca nada de nuestro país. Esa fue la pregunta que le hicimos a la gente en Bogotá en el Cuéntele a Manje a propósito del 20 de julio y la fiesta de independencia y demás. Pero tengo que preguntarte, Manje,
¿Cuál es para ti esa canción? ¿Qué canción le mostrarías a un extranjero? Bueno, yo siento que este es un gran problema. O sea, me hace muy feliz Ajá. no saber qué responder porque es ¿Hay como, mucho? es difícil, claro, es difícil definirlo. Imagínese que uno diga ya así, Sweet Home Alabama y ya, no, pues o sea, hay muchas cosas. Ajá. Pero tengo varias opciones. Uno, clásicos de la provincia, El como disco el de álbum. Sí, Carlos tengo Vives. álbumes. Otro, el rock de mi pueblo, porque siento que también configura más cosas como pop y cositas así que entienden Colombia. También tengo Oiga, Mire, Vea, porque siento que si uno se lo pone a un extranjero, como que, ¿no? Como Ajá. que se mueve, como que es interesante, es una buena Guayacán. carta de presentación. Guayacán. Esas serían mis tres opciones, pero, debo decir que hay una cosa que yo hago con todos mis amigos extranjeros, absolutamente todos, y es siempre mostrarles el video del Santo Cachón. Siempre, 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 siempre. Cualquier persona que me conozca sabe que lo hago, entonces esas son mis Hace un respuestas. rato estás que dices que vas a hacer un video Voy a hacer un en programa. redes sociales, que porque el video del Santo Canchón es una cosa Ya lo verán, supremamente... ya lo verán. Y lo peor es que dice objetivamente, me dice... Objetivamente Bueno, voy a hacer un video. Vamos a sobre hacerlo, eso, vamos a porque- hacerlo pronto. Está sonando el teléfono, está sonando el teléfono. Yo No, quiero también han dejado responder de esa llamar en pregunta, pero primero una llamada. ¿Aló? Hola a todo el equipo maravilloso de la Nevera Sonora. Mi nombre es Stephanie de la ciudad de Barranquilla. Epa. Los veo y los admiro enormemente. Gracias por esa labor investigativa, por ese amor que le dedican día a día a sus programas. Gracias a los presentadores, camarógrafos, a todo el equipo de producción. Los felicito. De verdad que se merecen lo mejor. Y por supuesto, como buena televidente, digamos que me encantaría ver en Rock al Parque este año, me encantaría ver primero que todo a los Petit Felas cantando Rock and Love. Segundo, me encantaría ver a V for Volume cantando Cheap Universe. Y bueno, obviamente a Terciopelado celebrando sus 30 años de la Pipa de la Paz. Ojalá. Los quiero mucho, de verdad. Qué lindo, lindo programa. Que haya muchos, muchos, muchos programas más. Eso. Gracias por hacer parte de nuestra rutina y más que todo de recordarnos la importancia de la música en nuestro país y por todo el reconocimiento de nuestros artistas. Les envío muchos abrazos. Gracias, gracias. Que sean muchas emisiones más y que tengan un maravilloso día. Bye. Bye. Bueno, bye, bye. Tremendo. Esta mujer la tiene tal? clara. Nos dio propuesta para Rock al Parque, nos dio mensaje sí, también de cumpleaños. porque Estamos también próximos a celebrar nuestro primer año. Piropo. Piropos, saludos para todo el equipo de Tina. producción, de Mayra. camarógrafos, mejor dicho, gracias por vernos siempre y gracias por esas llamadas. Chévere los Felas en Rock al Parque, chévere volver a ver a Terciopelados. Before Volume y seguramente yo me la juego porque a Terciopelados va a estar. Hagamos una apuesta. A ver si va a estoy mal de Terciopelados. apuestas, quedé mal. Ay, Después del no Mundial puede quedé ser. mal. de Tema apuestas. sensible. Sí, no, tema sensible. ¿No me vas a preguntar por mi canción? Ay, sí. ¿Cuál es tu canción? A uno se puede ir a el lugar tradicional como, no sé, la cumbia, Sí. la pollera colorada, entonces uno podría decir, o canciones como La Rebelión del Joe. Uno se puede ir por los llanos orientales. Uno se puede ir por música tradicional de nuestras diferentes regiones, chirimía, currulao, o música andina, ¿no? O una canción como Oropel, es una canción que podría definir muy bien a Colombia. Pero yo me voy por algo que retrate más la idiosincrasia y eso que pasa hoy. Me podría ir con sancocho en leña de alcohólicos o suero casero de alcohólicos, porque retrata qué es lo que pasa en un barrio promedio, no solamente de Medellín, sino de cualquier lugar de este país. ¿Cómo se llama la canción de Alcolíricos que tiene el sample de Cariñito de Rodolfo Aicardi? Te lo voy a decir después de la lonchera, porque nos fuimos a hablar con Paula Pera. Y El fin de los tiempos. Y El fin de los tiempos. Oscar se fue a entrevistarla, presentó un nuevo disco este año y está muy chévere, así que conozcanla acá si es que no la conocen. Los saludo desde la localidad de Usaquén, en el barrio Rincón del Chico, justamente porque hoy tengo la fortuna de poder abrir esta lonchera junto a... Hola amigos, mi nombre es Paula Pera y El fin de los tiempos y esta es la lonchera de la Nevera Sonora. Paula, muchas gracias por recibirnos aquí. Estamos en este momento en un espacio muy especial porque es el estudio que hice junto a unos amigos que
que muchos conocerán, Los Fumadores, Nicolás y los Fumadores. Esto es básicamente tu casa creativa. Sí, exactamente. Este espacio ha sido muy como una bendición por eso, porque es un lugar entre amigos que hacemos música, nos apoyamos. ¿Tienes algún recuerdo de una que haya sido una lonchera que te haya gustado mucho en tu infancia, que hayas usado? Usé lonchera como hasta sexto, ya después lo metía como dentro de la maleta y ya desde me regaban las cosas. Mi mamá se esforzaba mucho y me mandaba como full almuerzo y mucha comida. Y ya después entre más grande era como, ay, tome 2.000 pesos. Oye, estamos viejos. 2.000 pesos alcanzaba para muchos niños en mis épocas. Paula, en esa época, ¿qué música escuchabas? ¿Te acuerdas? Cuando empecé a desarrollar un gusto propio, en parte fue gracias a mi hermana porque a ella le gustaba mucho el rock en español. Entonces ahí Fito, Charlie, ¿no? Como Soda Stereo, todas estas cosas. Y ya después Guns N' Roses, Sex Pistols, Nirvana. ¿Qué tanto de todos esos sonidos hacen hoy parte de tu música? Yo creo que como ese espíritu libre, como esa energía, rebeldía, etcétera, que de pronto la tiene mi música. Mi música no es muy rebelde realmente porque Paula Pera es una combinación entre esa música y la música que escuchaba mi mamá, que era como Chayanne, Shakira, ¿sabes? Como que música que es parte de nuestro ADN latino. Paula Pera es como una combinación de estas músicas realmente. A mí me gusta pensar en mí como una neoplancha, pero no soy plancha porque yo no estoy haciendo un remake del género de los 70s, sino que estoy como basándome mucho como en ese tipo de sentir, de escribir. Si Paula Pera fuera a sacar, no sé, merch, una lonchera que hable justamente de este sonido que describes como la neoplancha, sí. ¿qué artistas pondrías en la portada de esa lonchera? A ver, me encanta Janet. Ella era como una vieja del pop, pero era muy alterna. Entonces yo siento que yo soy como que pertenezco como a ese mundo. Entonces pondría Janet. Si una persona que no se ha encontrado con Paula Pera y el fin de los tiempos pudiera ir a un lugar de la ciudad para que ese lugar resuene mucho con lo que va a escuchar, ¿qué lugar le recomendaría? Las Torres del Parque, la Macarena me gusta. Un mirador alto también. Siento como que son lugares que te generen nostalgia porque Paula Pera es... Yo le digo nostalgia pop. ¿Dónde podemos seguirte y enterarnos de lo que estás haciendo? Ay, sí, me pueden seguir en todas partes como Paula Pera y el fin de los tiempos. Paula Pera y el fin de los tiempos, en la lonchera. Gracias por seguir conectados aquí en La Nevera Sonora, su programa musical favorito, obviamente. Y estamos hablando de lutería. ¿Qué es la lutería? ¿Cuáles son estas personas? ¿A qué se dedican? ¿Por qué es importante que nosotros lo reconozcamos? Y si estuvieron con nosotros conectados en la primera parte de este programa, recordarán que yo le hice una pregunta a Andrés sobre si él pudiera especializarse en un instrumento, ¿cuál sería? Y también recordarán que él no me la preguntó a mí, entonces les voy a responder de todas formas. Si yo pudiera especializarme en un instrumento... Para que no seamos tan predecibles. Creo que serían las baterías, o sea, las percusiones. Ok. Me parece los toms, como los platillos. Creo que todos los instrumentos de percusión, siento que tienen algo igual como plástico, ¿no? Como el cuero y como que siento que es muy físico, entonces ese sería mi instrumento. Lo percutivo. Bueno, muy chévere, me parece chévere. ¿Tocarías? Gracias por preguntar. ¿Tocarías la batería? ¿Te gustaría? Oigan, yo toqué la batería en el colegio. Okay. Es el único instrumento que he aprendido a tocar, obviamente se me olvidó todo y estudiaba en un colegio de monjas, entonces no era muy rockero el asunto, pero siempre me gustó mucho ese instrumento, debo decirlo. Chévere. Voy a hacer una cuña en este momento y es que no puedo dejar pasar esta oportunidad para felicitarnos a todos porque La Nevera Sonora está nominada en 2 categorías a los premios TAL Colombia, premios de la televisión pública de América Latina. Estamos ahí, otra vez nominados en unos premios. No trabajamos por los premios, pero se siente bien cuando pues, uno está ahí y más cuando llevamos menos de un año. Bueno, un año, ya exactamente un año. Así que vótenos y échenos toda la buena energía para que ganemos y pues síganos viendo, que es lo más importante, síganos compartiendo y también sigamos construyendo este lindo programa que hoy, como tú lo dices, está hablando de este oficio que tiene que profesionalizarse mucho más. Y es que uno de los retos de los cuales habla el Plan Nacional de Música para la Convivencia 2025-2035 es ese. Hay una desigualdad territorial bien amplia en este país y en este término de fabricación de instrumentos, pues mucho más, pero sobre todo hay un reto grande y es el cómo conectar esto con la academia, cómo conectar esto con el comercio y cómo conectar esto con otros territorios, con otros lugares más allá de las ciudades principales.
Estuvieron ustedes, el parche de producción salió, el crew de La Nevera salió a hacer esta nota y les preguntaron a nuestros invitados los retos. Claro, unos hablaron más de la artesanía y no como, no, es que el frío, la conservación del instrumento, que eso pues claramente es un reto, pero el reto en cuanto a ecosistema e industria. Así que, ¿qué te parece si vemos la segunda parte de la nota en calle? Hoy hablando de lutería. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta un proyecto como el de ustedes en Colombia? El reto más grande es en este acompañamiento que tenemos a las casas de cultura, crear esa conciencia de que hay un cuidado permanente que hay que tener con los instrumentos. El cuidado del latón es un material frágil. Cualquier golpe puede afectar la sonoridad, puede afectar el mecanismo, es muy mecánico el instrumento y nos hemos encontrado con instrumentos que reparamos, entregamos y a los 20 días vamos a hacer la parte de papeleos y cosas y ya el instrumento que acabamos de entregar hace 8 días ya está dañado otra vez. Entonces es muy triste porque es patrimonio de todos, nos cuesta a todos. Pues los retos yo creo que es más bien sacarle como la idea a la gente de que el producto colombiano puede tener como de pronto alguna falencia, porque siempre se nos van a lo extranjero y es hacerle caer a la gente que aquí se hacen cosas muy bien hechas, que aquí se trabajan maderas buenas, que aquí hay muy buen control de calidad, buenas partes y hay guitarras que dan la talla perfectamente a una guitarra del extranjero. Para mí son empezar a creer en el producto colombiano y generar ambientes de credibilidad y de ética laboral. Como no existe una escuela tan fuerte todavía, hay demasiado desconocimiento alrededor de los instrumentos, se generan siempre pues estas falsas ventas de instrumentos hechos realmente por luthieres. Entonces la pelea siempre desde hace mucho tiempo, y de hecho es en el mundo, es que tú coges un instrumento de la China, lo traes en blanco, lo barnizas, lo maquillas y lo vendes como un instrumento de autor, y eso genera pues una falta de ética laboral, por supuesto, profesional, porque no existen tantos lugares para aprender el oficio. Cuando antes de que llegara la fundación, los luthieres eran como, no, yo no le voy a decir esto a nadie porque de esto vivo yo, esto es mi secreto, esto es lo que yo hago, entonces a nadie se lo voy a contar, y eso generó esos espacios donde las personas que son más comerciantes que luthieres pues generan esos engaños a los músicos que pues nunca van a entender cuál es la diferencia entre un instrumento de autor y un instrumento chino. Ten en cuenta que un luthier, así como cualquier carrera, requiere muchas inversiones, tiempo, dedicación, estudio. Y cualquier persona que quiera involucrarse en el mundo de la lutería tiene que pasar muchos baches. En el caso de pues, la mujer, es un gremio que está acompañado de muchos hombres, de muchísimos hombres. Y tú llegas a un taller o con un luthier, bueno, quiero aprender lutería. Algunos de pronto por su cantidad de trabajo no tienen el espacio para poder enseñarte, que en su gran mayoría de luthieres pues les sucede. No hay mucho tiempo para poder enseñar. Entonces considero que en Colombia sí hace falta una academia, un lugar donde los chicos puedan llegar y aprender ese arte tan bonito. ¿Tú qué tan fuerte sientes que es la presencia femenina en este campo? Tenemos en el momento alrededor del 40% de los estudiantes son mujeres y siempre les estamos exaltando que la estética de las mujeres es realmente muy superior a la estética del hombre, además de la fuerza. La mayoría son un poco más acelerados, como más sin tanto detalle, hasta que les toca bajarle un poco el nivel para llegar a lo que se pide como escuela. Las mujeres están trabajando siempre con más cuidado, con más detalle, entonces realmente sí hemos visto un fortalecimiento y una apertura a nuestros estudiantes. El programa siempre ha tenido casi que un 60-40, que es realmente muy importante porque es un trabajo manual, físico. Y en graduados, en este momento tenemos ya 25 graduados, de los cuales son 13 hombres y 12 mujeres. Estamos casi a la par. Por último, me gustaría preguntarte si de pronto tienes alguna anécdota o algo particular que te haya pasado. La lutería es un arte muy costoso, mantener un instrumento también. Entonces, he vivido experiencias en las que te pones en el lugar de este chico que quiere aprender el arte de la música, ¿no?
y que no tiene muchos medios para poder mantener y para poder continuar ese aprendizaje que desean. Entonces, es más como volverte un amigo del músico, es más como conectar con él y tratar de formar una buena dupla. Dale, miramos cómo hacemos, cómo ayudamos para que tú continúes y para dar una parte mía, un aporte mío para que tú continúes. En mi caso, se ha presentado más ese tipo de cosas. Una anécdota de cuando tenía mi saxofón, que le decíamos el cauchofón, porque era un saxofón, antes uno resolvía de esa forma, porque conseguir agujas era muy difícil, entonces no había forma de que el saxofón hiciera esta acción, entonces tocaba colocarle ligas y cauchos para que amarrarlo. El cauchofón se empezó a descalibrar, empecé a apretar a tornillos. Apreté tornillos porque yo veía que estaba muy flojo, apreté tornillos y se dañó el saxofón. No había forma de accionar porque los tornillos tienen una presión específica para que se puedan mover. Yo no lo sabía, apreté tornillos y se dañó el saxofón. Ahí duré como 2 meses tratando de solucionarlo porque pues no tenía a quién preguntarle. Internet muy poco, nada de información en internet. Libros, tocaba pagarlos carísimos, $200, $300 un libro y en inglés, entonces difícil. El caso fue que me di la tarea de desarmarlo y empezar a hacer presión. Descubrí que los tornillos era el problema. En algún momento de mi vida estuve de hippie por allá en las montañas y encontrándome a mí mismo, y conocí a un alemán que tenía a su esposa embarazada y curiosamente tenía una flauta traversa. Nos conocimos por allá en la montaña, una comunidad indígena, y él me dice que él quiere que apenas nazca su hija, lo primero que escuche son las notas de su flauta. Pues yo no tenía mi herramienta porque yo estaba en otro plan. Pero pues el arte lo tengo aquí, lo que nos trabaja no es la herramienta, es las manos. Y como pude, hicimos un trabajo en la flauta muy completo en la montaña, en una tribu indígena con lo que hubiera. Los dedos. Y efectivamente el día del nacimiento de la niña, lo primero que escuchó fue su flauta funcionando muy bien. No, increíble. Increíble. Como pudieron ver, la lutería es un oficio que va mucho más allá de la reparación de instrumentos. Es un oficio que ha mantenido vivo el ecosistema musical en Bogotá, Colombia y el mundo. Una tradición que le da valor a los metales, las maderas y los plásticos, dignificando los instrumentos musicales que con los años acumulan acordes, melodías e historias. ¿Ya conocía este oficio? Bueno, pues tremenda nota, por supuesto que tendríamos y necesitaríamos más tiempo para seguir hablando del tema, pero como siempre les digo, en La Nevera nos gusta poner estos temas sobre la mesa en conversación. Primero porque son pertinentes para la industria y el campo al cual le hablamos, y segundo porque hacen parte del país. De acuerdo. Necesitamos empezar a entender y a ver este tipo de prácticas, actividades, oficios o profesiones como algo que también es tan importante como la salud, como la educación, como, bueno, en fin, un montón de cosas. Y es interesante además porque pues, son personas que le han metido amor y corazón a esto, pero que además trabajan en esto y viven de esto, como Diana Arévalo, ¿no? Exacto. Una de las cosas de las que quería hablar era precisamente de Diana. Diana ha sido una de las personas como más claves en el desarrollo de una tecnología en construcción y reparación de instrumentos de cuerda frotada del Conservatorio del Tolima. Es decir, ahora hay personas que pueden estudiar profesionalmente pues la lutería en este tipo de instrumentos, y bueno, la verdad es que la labor de ellos es increíble. Hay una serie de instrumentos de cuerda frotada, violín, violonchelo y cello, creo, que en este momento están siendo evaluados por luthieres en Italia y que están siendo expuestos, hechos por estudiantes de Ibagué, hechos también con maderas colombianas. Entonces, pues todo el tema de ellos y como la educación superior en lutería, la verdad es que vale la pena tenerlo presente. Así que bueno, este es un acercamiento a qué significa ser luthier en este país, cómo trabajan y también qué está pasando con la industria musical en este oficio. Nos vamos ahora a repasar algo del pasado musical, cultural. Seguimos hablando de música y esta vez nos vamos para los descongelados. ¿Alguna vez has descongelado la nevera? ¿Te tocó eso? ¿Cómo así? ¿Para limpiarla, para lavarla? ¿Uno tiene que descongelar toda la nevera? Eso pasaba antes, con las neveras antiguas.
era necesario, ya ahora no pasa, pero nosotros tenemos Ay, fíjate. nuestros propios descongelados porque sacamos historias y las revivimos para contarles cosas chéveres. Esta vez, preparándonos para Rocal 30 años, estamos haciendo descongelados que tengan que ver con el festival y nos fuimos a repasar la historia de un lugar, un escenario, un venue tan importante como lo ha sido la Media Torta, no solamente para el festival, sino para Bogotá y Colombia como escenario musical, así que aquí está la historia. ¿Cuál es el mejor concierto al que ha ido en la Media Torta en Bogotá? Un 26 de mayo de 1995, la Media Torta de Bogotá se preparaba para recibir el primer festival gratuito de rock de gran envergadura de la ciudad, Rock al Parque. Con artistas como Aterciopelados y las 1280 Almas, este anfiteatro al aire libre recibió a miles de personas que harían parte de una de las historias más bonitas de la música de nuestra ciudad. Hoy en Descongelados de la Nevera Sonora, la Media Torta. Vámonos para el pasado. Ideada en 1936 por el entonces alcalde Jorge Eliezer Gaitán, la Media Torta se planteó como un gran teatro al aire libre que con presentaciones gratuitas pretendía convocar a toda la clase popular bogotana alrededor del arte. Campesinos de todo el país habrían llegado a la capital producto de las migraciones internas, haciendo que la ciudad creciera rápido y de forma desordenada. Era apenas necesario brindarle a sus habitantes un gran escenario cultural. Financiada y construida por el Consejo Británico, la edificación se entregó el 13 de agosto de 1938 durante la celebración del cuarto centenario de Bogotá, sí, para sus 400 años. Ubicada entre la Circunvalar y la Carrera Segunda, entre las calles 18 y 12, la Media Torta se erigió con ladrillos y cemento entre los cerros orientales. Si uno revisa los nombres que han pasado por la Media Torta, se da cuenta de que importantes estrellas como Julio Iglesias, Celia Cruz, el Ballet Bolshoi o el elenco del Chavo del Ocho fueron algunos de los primeros shows en pisar esta tarima, que de manera gratuita logró convocar semanalmente a todas las clases sociales de la ciudad, fortaleciendo así el tejido cultural de los bogotanos. Pero no fue sino hasta 1995, bajo la alcaldía de Antanas Mocus, que la Media Torta tomaría una relevancia particular para la capital, pues sería uno de los escenarios principales en la primera edición del Festival Rock al Parque. Desde entonces, la Media Torta sirvió como escenario del Festival Rockero otras 9 veces, hasta que este se mudó por completo al Parque Simón Bolívar. Este año, dialogando directamente con los 30 años de Rock al Parque, se celebró un nuevo tortazo, como se le dicen cariñosamente a los eventos en la Media Torta, dedicados exclusivamente al rock. Bandas como The Kitsch, Bajo Tierra o V4 Volume calentaron motores para lo que será la magna celebración del rock en octubre. Rock al Parque 30 años. ¿Qué recuerdos tiene en este escenario? Bueno, pesca del día número 1. Bueno, esta pesca está cumbioncita, Sí. está sabrosita. Esto es los Cotopla Boys Ajá. y esto se llama Guau No Joda. No es que yo esté siendo grosera, es que genuinamente se llama Guau No Joda. Los Cotopla Boys son una cosa muy divertida, es como cumbia, pero también es como pop, también este disco es como una gran mezcla y quizás como colección de los momentos de la cultura bogotana alternativa, podríamos decirlo así. Tanto así que de hecho la segunda canción de ese álbum tiene una historia sobre coquetear con alguien en Matic Matic, un bar muy famoso dentro del ambiente alternativo en Bogotá. Tiene cosas instrumentales, tiene cosas también como muy juguetonas, pero también tiene cosas muy cumbieras, tiene una interacción sobre las cumbias mexicanas muy chévere. Me parece que si uno quisiera a veces como, no sé, meterse dentro del mundo así como de la cumbia alternativa, puede ser un poquito complicado, ¿no? Quizás llegar a otros sonidos, pero este es un muy buen disco introductorio a mi parecer. Los Cotopla Boys además tienen una propuesta muy interesante en escenario, ¿no? Con sus disfraces, con sus trajes, con sus cascos, con el brillo, y también les gusta
Ay, sí, joder la vida con sus letras. Me encanta para bailar, me encanta para parchar con amigos, como en una previa de un concierto o de algo. Está bien interesante y además lo invita a uno a bailar, a danzar, ¿no? Con esa cumbia rebajada. Pesca del día número 1, entonces, está muy chévere. La portada también está muy bonita. Nos vamos con la pesca del día número 2. Bueno, esto es también cumbia, Rizzo Magic, Cumbión Planetario. Entonces, Rizzo Magic son dos personas, dos productores de música electrónica de Bogotá y se fueron a Suiza. Se fueron a Suiza y ahí conocieron la historia de un físico que se llama Hans Costo, si no estoy mal, sí, Hans Costo, que estudia la frecuencia que tienen los días con la Tierra, bueno, algo así como las frecuencias alineadas con los días de la Tierra. Y con base en eso y en la cumbia hacen este disco, se llama Cumbión Planetario y creo que es como la mejor manera de poder describirlo. Sí tiene muchas cosas como psicodélicas y tiene cosas como súper introspectivas, pero también conserva como muchos de los sonidos clásicos de la cumbia. Yo siento que un disco para escuchar como cuando uno va de paseo a la costa y ve el mar por primera vez. Como Sí. que yo lo escucharía justo en ese momento. No son las frecuencias del día, sino de los planetas. Tiene mucho sentido, además, cuando uno lo escucha, tiene mucho sentido porque de verdad hay unas ondas ahí que uno escucha representando el agua, pero también representando lo que pasa en ese éter, en el universo, bueno, en fin, lo que uno no puede ver ni percibir, pero que con los oídos sí se puede percibir. Entonces está muy chévere también. Si este es cumbia experimental, este es triple experimental. Pero siento que es un poquito más como suave, ¿sabes? Como que no me parece tan estridente. Ajá. Estridente es una palabra, sí. Es una palabra. Estridente es una palabra. No es tan estridente como la primera pesca, es un poquito más suave, a mi parecer. Bueno, sí, está bien, chévere, buenísimo. Pesca del día número 3. Bueno, oigan, esta pesca no me la esperaba. Regreso. Este es el regreso de KCO, esta es Camisa de Fuerza. La última vez que supimos, que tuvimos un lanzamiento de este artista fue en 2016, oigan. Ajá, 10 años. 10 años. Ha sido un disco que se ha recibido de distintas maneras. Algunos fanáticos pues lo celebran y dicen como no, KCO definitivamente es el top de tops. Otros dicen que quizás como su discurso y como la temática de este disco, que habla un poco sobre la identidad, sobre la cultura de la cancelación, sobre los medios de comunicación, etcétera, puede llegar a ser un poco anticuado. A mi parecer, puede ser un poco de las dos. Igual tiene muchas cosas como bastante actuales. Hay una canción que, por ejemplo, tiene un sample de Nati Peluso. Sí. Y bueno, no sé, siento que definitivamente es un regreso como muy, muy esperado. Es un disco en el que él igual como que se posiciona como el rapero de Zaragoza, España, y como que tiene muy clara su identidad y como es un regreso fuerte igual de cualquier manera. No sé, ¿tú qué opinaste? Él le sigue cantando mucho a eso, a que yo soy el único, ¿no? Hay una figura ahí narcisista bien marcada. Yo crecí escuchando a KCO y es de esos artistas con los que, por ejemplo, a mi parecer, ya le solté la mano un poco y sobre todo con este disco me esperaba algo más, sin ser un disco malo, pero sí me esperaba otro tipo de narrativas, de letras, de líricas, ya estando él también en otra etapa de su vida. Igual, escúchenlo, está muy bien producido y además su voz siempre va a ser un sello muy, muy interesante en el rap, pero es un regreso para el cual le tenía más fe. Siempre habla de eso, de que yo soy el único, si no me conoces, no sé. Entonces, bueno, pero chévere escucharlo y seguirle dándole oportunidad pues, a este tipo de raperos que son insignia para el rap en español. Ahí están entonces 3 discos, pues ustedes quieren tenerlo en sus listas de reproducción para que siempre estén pendientes de lo que pasa en la pesca del día en la Nevera Sonora. Y nosotros nos vamos, Manje, como todo lo bueno se acaba rápido, pero aquí estaremos la otra semana, como siempre, en la Nevera Sonora, el lugar de la música fresca en Bogotá. Los queremos mucho y gracias por estar con nosotros. Chao, chao. Chao. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.